Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan estado muy bien esta semana. Yo estuve muy feliz, pues estuve de cumpleaños. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Ruego a Dios para que todos sean bendecidos en cada una de sus labores y estén disfrutando de la provisión de nuestro Padre en todas las áreas de sus vidas. Hoy traigo una palabra que Dios puso en mi corazón, que espero que sea de provecho, de alimento para sus almas y que así prosperen en sus vidas. ¿Estás aprobado o desaprobado? La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Después de rendir un difícil examen, no hay frase más bella que podamos escuchar que usted está aprobado. Siempre se requiere que seamos aprobados, primero, para más tarde ser aprobados o desaprobados. Si queremos ser aprobados en cualquier examen, tenemos que invertir tiempo y esfuerzo estudiando, a veces hasta el cansancio. Mientras más estudiemos y repasemos la materia, más eficientes seremos en el momento del examen. En estos días, personas allegadas y a quienes quiero mucho están siendo probadas, pero ellas sienten desánimo, tristeza, piensan que Dios los olvidó o porque tal vez su fe no es suficiente o algo están haciendo mal o no oran lo suficiente. En la escuela de la vida nos hace pasar por muchas pruebas o exámenes con frecuencia mientras estamos en el mundo y lamentablemente muchas veces salimos desaprobados. En la escuela espiritual sucede exactamente lo mismo. Constantemente se presentan ante nosotros situaciones que resultan un desafío en nuestra vida espiritual. Dios, nuestro gran maestro, desea que crezcamos espiritualmente, pasando de un nivel espiritual a otro más alto y así sucesivamente. Con este fin, Él prueba nuestra fe por medio de diversas situaciones en la vida diaria. Ahora bien, ¿acaso no conoce Dios la calidad y la cantidad de nuestra fe? Por supuesto que sí. Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Entonces, ¿por qué prueba nuestra fe? Porque Él quiere que nosotros estemos conscientes, que nos demos cuenta en dónde, en qué o en quién está puesta nuestra propia fe. Y la única manera de saberlo es al ver la manera en que reaccionamos cuando nos encontramos en medio de esas pruebas. Dios probó la fe de Abraham por medio de un examen extremadamente difícil. Recuerden cómo Génesis 22:2 cuenta cuando le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. A la mañana siguiente Abraham se dirigió al monte con su hijo, yo ya lo había contado, y extendió a Abraham su manto y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. El único hijo al que amaba no se lo rehusó. Sin duda alguna, Abraham salió aprobado, ¿verdad? Y dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue hallado y llamado amigo de Dios. Ciertamente Abraham tuvo la nota máxima en esta difícil prueba y como resultado fue llamado amigo de Dios. Muy probablemente nosotros no tengamos que enfrentarnos a un examen tan difícil como el que le pasó a Abraham, pero a lo largo de nuestras vidas rendiremos muchos exámenes, unos más difíciles que otros, y a medida que vayamos siendo aprobados delante de Dios, Él va a continuar probándonos con el fin de que maduremos espiritualmente. Por eso en el pasaje de hoy dice que debemos ser diligentes, no negligentes. La persona diligente es la que se alista y planea de antemano con cuidado, esmero e interés con el fin de estar preparada para lo que se presente.
Por el contrario, la persona negligente es aquella que no pone cuidado o el interés suficiente en sus acciones. Por eso, generalmente los resultados no son los deseados. Aprendamos de esta comparación y pongamos en práctica esta enseñanza. Si queremos estar preparados para el examen espiritual que puede presentarse en cualquier momento, debemos vivir una vida de comunión con Dios, leyendo su palabra, orando y buscando su rostro diariamente. En la Biblia encontraremos la respuesta para cada una de las situaciones que habrán de presentarse y conoceremos la manera en que Dios espera que actuemos en las pruebas de la vida. Y por medio de la oración constantemente llegaremos a conocer la voluntad de Dios y obtendremos el discernimiento espiritual, la sabiduría y el poder para llevarla a cabo. De esta manera estaremos capacitados para responder de la manera correcta delante de Dios y recibir su aprobación. Procuremos dejar la mediocridad espiritual y vayamos hacia adelante tratando de aprobar todos los exámenes que se presenten ante nosotros para que en el nombre de Dios y el nombre de Dios sea glorificado y nosotros experimentemos su bendición. Por eso, Señor, yo te pido que desde el lugar donde se encuentren todos mis hermanos repitan conmigo: Padre mío, te confieso que he sido negligente en mi vida espiritual. En este momento te pido que me des la fuerza de tu Espíritu Santo para que con diligencia yo viva la vida cristiana y pueda resultar aprobado por ti. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que tengan una buena semana. Los dejo en compañía de nuestro amado Pastor John Jairo. Muchas gracias. Gracias por todos sus mensajes de amor en mi día de mi cumpleaños. Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Como ven, hoy estamos por aquí todavía en Tierra Caliente, después del matrimonio que vine a oficiar, un matrimonio muy especial para mí, que fue mi sobrino. Y bueno, estamos aquí otra vez, ya próximamente para volver a Bogotá. Así que bueno, vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con el tema de la luz y las tinieblas. Este es en general el nombre que le he puesto a esta serie pequeñita, Luz y Tinieblas. Y la vez pasada habíamos hablado de que el engaño robó la identidad del hombre. Estuvimos hablando sobre quién fue esa persona, cómo lo hizo, ¿sí? Y hoy vamos a complementar la enseñanza, vamos a seguir con ella, pero la enseñanza de hoy es bien bonita, porque es lo que somos ahora, quiénes somos, y ahora nosotros somos el reino. Así que vamos a orar, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que ilumine nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría para comprender su palabra, para vivir conforme a ella, porque esa es la verdad nos hará libres, la verdad elimina el engaño, la verdad es la peor amenaza contra Satanás y nosotros estamos para eso, para llevar la verdad. Así que vamos a orar, les pido que por favor se unan conmigo y aprovechen este preciso momento para quitar cualquier interrupción de medio de ustedes. Padre, gracias, Señor, te bendecimos, te damos gracias, te alabamos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, tú eres Dios de todas las cosas, Rey soberano, Señor, que hiciste de nosotros otras personas, que nos diste una nueva identidad, la identidad que se había perdido. Pero no solo eso, sino que nos coronaste, Señor, y nos coronaste con tu gloria. Y nos pusiste en un lugar de privilegio para que desde este lugar, Señor, nosotros podamos ser autoridad de nuevo sobre todo el mal, sobre Satanás, sobre el pecado. Gracias, Padre mío. Yo te ruego por mis hermanos, por mí mismo, Señor, para que tu Espíritu Santo ilumine ese entendimiento que nos has dado, Señor, y que la palabra sea con claridad para que ella haga su efecto en nosotros, impulsándonos, Señor, a vivir conforme a lo que tú nos estás revelando a través de tu Espíritu. Amén
y amén. Bueno, la semana pasada estábamos concentrados en entender que el hombre perdió una identidad otorgada por Dios que consistió en dominio, en autoridad, honra, pureza, verdad, intimidad y muchas otras cosas más. Esa identidad el hombre la desechó porque desvió su atención de lo que Dios le había enseñado a escuchar al engañador. Y ese engañador es el príncipe de este mundo, el padre de la mentira, el engañador, el que despertó la ambición del hombre, que quitó su pureza para hacer que cambiara su foco y se concentrara en la arrogancia de creer que podía ser como Dios y que tal vez podía ser igual a Dios. Desde ese momento en adelante, el hombre solo ha conocido el plan de Satanás sin darse cuenta que es controlado por la estrategia maligna de este ser, quien solo quiere matar, robar y destruir todo lo que Dios hizo con todo su amor y poder. Por eso fue necesario que Dios ejecutara su plan, ese plan maestro, para derrotar a Satanás y quitarle ese dominio que adquirió sobre el hombre a punta de engaños, de seducción, de mentira, y que produjo la separación de Dios, del hombre al hombre de Dios, y que lo tiene inmenso en el engaño y la mentira, seduciendo sus emociones y su voluntad para hacer siempre el mal. Se puso entonces a merced, a servicio de Satanás y no lo sabe. Las personas creen que lo que vivimos es normal, que lo que vivimos es lo que debemos vivir, que simplemente Dios nos dejó a ese destino y no es así. Ese plan de Dios, como lo hemos visto muchas veces de diferentes aristas, se realizó maravillosa y trágicamente en Jesucristo por su muerte y resurrección. Y todo aquel que crea en esto conseguirá el favor de Dios y todo lo que Él es a su favor. Eso nos enseña la palabra. Esa persona que crea, que tenga fe en lo que Él hizo en la cruz, recibirá el gran poder de Dios, que es el Espíritu Santo, y la herencia de su reino. Nos ha colocado en posiciones de privilegio que solo lo pueden gozar los hijos, aquellos que han conocido y creído en su plan maravilloso de redención. La Escritura dice que Dios en su infinito poder, en su soberanía, ha hecho cosas grandes y maravillosas por los que creen, no siendo la muerte y la resurrección exclusiva de unos cuantos. El problema es que esto fue para todos y muchos no lo saben. Otros lo saben y no lo creen, y otros lo saben pero no lo enseñan. No lo enseñan a los demás y los demás necesitan saberlo. No obstante, el poder de Dios no se limita a la incredulidad, hermanos. Este poder ha sido dispensado, enseñado y está en ejecución, todo a través de sus hijos. La iglesia que honra, que alaba y bendice su nombre por siempre. Por eso hoy vamos a hablar de ese poder, de lo que somos ahora. Para empezar con este tema, por favor, vamos a usar una escritura que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda carta a los Corintios 10, 3. Y dice así: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Qué nos está enseñando este versículo? No nos está hablando del pecado de cada uno, sino más bien de la humanidad cuando se refiere al mundo. En otras traducciones está en la carne, vivimos en la carne. Eso quiere decir mundo, sistema de vida que conocemos. Por eso podemos decir que aun cuando vivimos entre esta humanidad, no libramos batallas como lo hace el humano. No podemos pelear esta batalla espiritual con alguna estrategia humana, porque como dice el versículo 4, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Ahora, cuando estamos hablando de armas espirituales, pues obviamente estamos hablando de un mundo espiritual que es el que ejerce esa influencia sobre el mundo que conocemos. Toda la maldad que conocemos viene de un mundo espiritual
que la Biblia lo denomina como potestades, como principados, como gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Entonces esas armas son espirituales, no son humanas, ¿sí? Y no podemos luchar contra ellas de una manera humana. Por eso es que hay que nacer de nuevo y hay que nacer del Espíritu y tener el Espíritu Santo. Entonces tenemos que darnos cuenta de que estamos atacando fortalezas. Esa palabra originalmente quiere decir palacios, fuertes, prisiones, tumbas, cosas como esas. Entonces nosotros estamos atacando edificios de piedra masivos. Tenemos que destruirlos y no esperamos hacer eso con ingenuidad y estrategia humana. Esas fortalezas, como dice el versículo 5, recuerde que estamos en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, ahora vamos al versículo 5. Esas fortalezas son argumentos, y escuche, son fortalezas, ¿ok? Son cosas fuertes, duras, son estructuras que están ahí. ¿Y en dónde están? En la mente. En la mente. Entonces, ¿cómo se identifican? ¿Cómo se reconocen? Porque son argumentos, son ideas, son ideologías, son filosofías, son especulaciones. En otras palabras, el que entiende y conoce la verdad de Dios destruye esas fortalezas, esas mentiras, porque son definidas más como toda idea anti Dios, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que si lo estamos entendiendo bien, es la verdad de Dios, que es la que Satanás no quiere que se conozca, puede y es la única capaz de destruir aquellas filosofías, ideologías, especulaciones, argumentos, ideas que Satanás ha producido a través de la mentira y el engaño en los hombres. Y todas quieren evitar que conozcamos a Dios y lo que Dios dice y lo que Dios ha hecho. ¿Saben? Entonces tenemos esa verdad y esa verdad destruye esto. Entonces nosotros como iglesia en el mundo, y cuando digo iglesia estamos hablando de poseedores del Espíritu Santo porque Él nos lo ha dado, los que nos identificamos como hijos de Dios, los que entendemos que somos cristianos, nosotros en el mundo tenemos la responsabilidad de atacar las fortalezas producto de mentiras, y por eso estamos aquí, por eso hablamos la palabra de Dios, con el fin de derribar toda idea que se levante contra el conocimiento verdadero de Dios, y eso se hace entendiendo y conociendo la verdad de Dios para poder enseñarla a los que no la conocen. Amén. Es la única manera de que se cumpla la escritura que está en Juan 8:32. Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De las mentiras, del engaño, de las falsedades de Satanás que hoy operan y van cabalgando. Que hoy con más connotación que antes en la historia de la humanidad se están aprobando y hasta se están haciendo leyes para defenderlas, todas con el fin de tergiversar el orden de Dios con el que fuimos creados. Entonces lo que se oponga al entendimiento y conocimiento de Dios es la estrategia de Satanás en los hombres que no estiman a Dios, que no consideran que lo hay, que existe, o que no les interesa conocer, porque su propia sabiduría, que es influenciada por Satanás, que ellos no saben, los lleva a pensar que no lo necesitan. Y luego sigue ahí mismo, Juan 8:32, versículo 5, perdón, segunda carta a Corintios capítulo 10. Dice, en versículo 5, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, esta es la obediencia a Cristo, es decir, la enseñanza que lo revela es la que mantenemos, y cualquier pensamiento la confrontamos contra la verdad de Dios, y entonces es derribada la mentira. Y es la manera en que nosotros vamos siendo renovados y transformados como consecuencia. ¿Amén? Es un ejercicio de fe, es un ejercicio de fe.
Entonces por eso la iglesia pierde mucho tiempo pidiéndole a Dios cosas que ya Dios nos dio y que Dios nos reveló, y que la iglesia muchos se lo tienen aprendido de memoria, pero es solamente un ejercicio de memoria, es un ejercicio intelectual, más no es un ejercicio espiritual. Por ejemplo, hablábamos con un grupo de personas en esta semana, cuando hablábamos de pruebas y hablábamos de, por ejemplo, la paciencia, ¿sí? Porque Pablo enseña que nos vistamos de esa paciencia, que ya la tenemos. Mucha gente pierde tiempo pidiéndole a Dios: Señor, dame paciencia. Entonces algunas personas dicen: es que cuando yo pido paciencia, Dios me manda pruebas. No, no es así. Ya tenemos la paciencia. Entonces, ¿yo para qué pido que me la manden? Yo lo que tengo es que usar la paciencia que Dios me dio. ¿Cómo la uso? Llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, si hay algo que me quiera exasperar, sacar la paciencia, derribar la poca paciencia, entonces, ¿qué hago yo? Simplemente comienzo a hablar lo que Cristo hizo conmigo, en mí, que ya me dio, y lo empiezo a usar. Gracias, Señor, porque tú me has hecho una nueva persona, y la paciencia ya es uno de mis virtudes, de mis atributos. Ahora soy paciente y puedo esperar y puedo confiar en que tú tienes el control de todas las cosas. Es el ejercicio. Entonces, todo esto quiere decir que debemos aprender el lenguaje que requiere una nueva creación, como lo es aquel que ha nacido de nuevo. Nosotros somos nuevas criaturas. Él nos hizo nacer de nuevo, si es que usted ha creído en la obra redentora ejecutada por Cristo Jesús. Ahora, por medio de la predicación, de la enseñanza de la verdad, conducimos a la gente de las mentiras a la verdad. Esa es la razón por la que entonces nosotros estamos o existimos, no hay otra razón. Nos hemos convertido en una gran amenaza para Satanás y sus ejércitos. Existimos en el mundo con un propósito, hermanos, y ese es exhibir las mentiras y traer la verdad. Por eso la palabra dice que nosotros somos la luz de este mundo. Amén. Y cuando las mentiras dominan el reino en todo punto, y cuando básicamente son el cimiento de las leyes de la sociedad, es sobre eso que se está edificando un código de conducta o una constitución política a la que todos nos sujetamos, entonces no somos tolerables cuando decimos la verdad, aun cuando somos su opción al mundo, porque somos el reino de Dios. Y el reino está aquí, y el rey está aquí. Entonces vamos a mirar cómo es esto, ¿amén? ¿Cuál es el reino? ¿Quién es el rey? ¿Amén? La Escritura lo declara. La humanidad dice y sabe, lo ha reconocido por la historia, quién es el rey. Vamos a tocar unas escrituras cortas. Por ejemplo, el Salmo 47:7 dice: Dios es el rey de toda la tierra. El Salmo 74:12 dice: Dios es mi rey. Ahí dicen más cosas, pero estoy extrayendo esta parte. El Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. En el Salmo 10:16 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. Jeremías capítulo 10 versículo 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Isaías 33:22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Esto, algo que ya sucedió en Jesucristo. Así que Dios es nuestro rey, que no necesita ser investigado, excepto para encontrar la verdad acerca de Él en las páginas de la Biblia, de las Escrituras. Dios es santo, santo, y como rey ha dicho lo que anhela de sus reinados, de sus hijos, en Deuteronomio capítulo 10. Y escuche, porque esto le concierne a usted.
Deuteronomio 10, versículos 12 al 17. Esto es lo que Dios nos dice. Claro, aquí le está hablando al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel era el escogido, pero ahora esto por extensión se aplica a nosotros, amén. Y si usted le pone atención, ¿qué le está diciendo Dios a los escogidos? Nosotros somos los escogidos. ¿Cuáles? Los que creímos en la obra redentora. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que lo respetes y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto vamos a verlo un poquitico más adelante, cómo le servimos. Versículo 13, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Escuche, esto es como que yo te estoy enseñando, si tú escuchas y haces caso, te va a ir bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó, y a ti que eres su descendencia, te eligió de entre los pueblos, de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón, y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Como les digo constantemente, yo uso varias traducciones, esta es del lenguaje sencillo. Ahora, conforme a esto que hemos leído, Dios siendo Rey soberano, permítame, si usted no tomó nota, estoy leyendo en Deuteronomio capítulo 10, leí del versículo 12 al 17. Ahora, conforme todo esto que estamos leyendo, Dios siendo Rey soberano, que no tuvo que consultar a nadie, que hizo todas las cosas de sí mismo, por sí mismo, para Él mismo, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen. Y si pensamos un poco más, podemos destacar al menos 3 características muy importantes como consecuencia de esa imagen. Él nos hizo, por ejemplo, con capacidad de relacionarnos y de relacionarnos con toda la naturaleza, todo lo creado, con todo lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nos dio esa capacidad. Hoy ya pues estamos llegando, o el hombre está llegando a unas longitudes extraordinarias, o sea que está explorando la creación, pero también hacia abajo, al centro de la tierra, también se ha descubierto muchas cosas, y en la tierra. Entonces tenemos una capacidad de relacionarnos con la naturaleza, con todo lo que Él creó, incluyendo también las demás personas, la humanidad completa. Ahora, si miramos la composición de Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo la misma persona en 3 manifestaciones diferentes para el universo, ¿sí? Dios es uno solo, pero hay 3 manifestaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esto hablábamos la semana pasada. El Padre creó el plan, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo desarrolla, amén. También nos hizo con capacidad de crear y procrear. Somos imagen de Dios. Procrear es multiplicar, es concebir, pero crear es hacer diferente de uno mismo. ¿Ven? No es replicarnos exactamente. Crear es hacer diferente de lo que uno es. Si nos damos cuenta, por todo lo que el hombre ha creado y procreado, Dios es realmente creativo y sabio. Por ejemplo, la tecnología, el arte, la ciencia, en fin, todo esto como consecuencia de que somos imagen de Dios. El hombre cree que ha desarrollado, que ha inventado la tecnología, que el arte viene de él, que la ciencia, etcétera, pero somos hechos a imagen de Dios. Eso viene en nosotros. Entonces no podemos, por ejemplo, en la teoría de la evolución, no podemos nosotros decir lo mismo de los simios, porque los grandes científicos dicen que somos los que aprueban la teología de la evolución, dicen que somos procedencia de los simios, por ejemplo. Y hasta este momento, si vamos al arte, en la historia de la humanidad no se conoce que un simio haya escrito una sinfonía, o que haya pintado un gran cuadro, o que haya inventado el gran invento, desarrollado la tecnología, o que haya viajado, etcétera, a la luna por sus propios medios. Entonces, tenemos 2 características ya: capacidad de crear y procrear.
la tecnología y todo esto, el aspecto creativo y sabiduría que Dios nos ha dado, todo esto viene de Dios. Pero también podemos pensar que Dios creó al hombre a su imagen para dominar. Miremos por un momento en Génesis capítulo 1, Génesis 1, versículo 26. Y dijo, está hablando Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces, en otras dice que gobierne, o que enseñoree, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí está lo primero que dice, conforme a nuestra semejanza y señoree. La palabra original para dominio significa señorear por fuerza, por capacidad. Así que el hombre, Dios le dio dominio, semejanza de Dios. Dios es quien domina. Amén. Entonces podemos decir que Adán, el hombre, fue creado para ser el rey sobre la tierra, teniendo en cuenta que Adán representa al hombre. Por lo tanto, el plan divino definitivo de Dios es que un rey creado por él a su imagen y semejanza, escuche bien, a su imagen y semejanza, sea quien reine para siempre. Pero cuando los hombres cayeron, cuando Adán cayó, su corona fue quitada. Y Satanás, quien lo engañó, le quitó esa autoridad, se volvió el rey de este mundo, del sistema de vida de este mundo, y por eso la humanidad incrédula vive bajo el dominio de Satanás. Cuando digo incrédula, es que no creen ni en Satanás ni en Dios. No saben que están bajo esto. No lo entienden, no lo creen, y si lo oyen, no lo creen. Ahora, claro que Dios prometió que vendría un rey más grande que aplastaría la cabeza de Satanás. Hasta que Él vino, e incluso después de que Él vino, toda la historia humana es la historia del usurpador, el rey malo, Satanás, gobernando el mundo mediante otros reyes malos, hasta la venida del Rey de Justicia. En ese lapso estamos entre el rey que fue prometido, el que iba a aplastar la cabeza de Satanás, hasta que vuelva otra vez. En ese periodo de la historia estamos. Entonces Satanás opera a través de los reyes de este mundo o los gobernantes de la tierra. Y todos son malos, todos son farsantes, injustos, son un fraude. Todos son parte del reino de las tinieblas, porque el sistema está en las tinieblas. Estamos agradecidos si hay gobernantes que son cristianos, pero la realidad es que Satanás gobierna el mundo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. El mundo entero está bajo su poder. Simplemente es una serie de reinos malos que pueden ser influenciados por el cristianismo, pero eventualmente caen en maldad, como hemos atestiguado en algunos casos y en la historia reciente de nuestro país. En la historia de Israel, por ejemplo, Saúl fue un adelanto, fue como un tipo del anticristo que se va a manifestar materialmente y será el gobernante final del mundo hasta cuando venga Jesucristo otra vez. Juan dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Dice, queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Entonces, realmente cuando Juan está hablando del último día, la hora final, etcétera, está hablando de los últimos tiempos. Amén. Los últimos tiempos comienzan desde que Jesús vino a la tierra hasta que Él vuelva otra vez. O sea que cualquier líder impío es un anticristo. Cualquier persona que no reconoce a Jesucristo como Dios, que vino en carne para redimir la humanidad,
tiene el espíritu del anticristo. ¿Qué es el anticristo? Que se opone a Cristo, a lo que es Él, a su enseñanza, a su voluntad, a su orden. Incluso un gobernante creyente, si existiera, si lo hay, no puede en una nación vencer las tinieblas, no puede derrotar al usurpador. Déjeme ponerlo en contexto. Satanás fue vencido en la cruz por Jesucristo. Al vencer a Satanás, el pecado fue vencido, la muerte fue vencida. Sin embargo, para que el mundo estuviera completamente justificado, todos tendríamos que creer en Jesucristo y su obra redentora. Pero no solo en lo que Él hizo en la cruz, sino, o sea, lo que pasó en la cruz, sino lo que además desató a través de la cruz, que es la verdad y la transformación de las personas por medio del aprendizaje de la verdad. Entonces, a eso me refiero. Si hay un gobernante que es cristiano, él por sí solo no puede vencer la incredulidad en un país. Amén. Tendría que ser todos para vencer la incredulidad. Entonces, por supuesto, esto no quiere decir que no haya que hacer, que no haya nada que hacer. Por el contrario, los hijos de Dios, yo espero que usted lo sea, los nacidos de nuevo, a los que nos ha sido otorgada una nueva naturaleza, que hemos nacido del Espíritu, tenemos un gran privilegio con una gran misión. Ahora somos el reino. Jesús fue constituido el Rey de Reyes, Señor de señores, por el Padre Eterno, dejando su reino a cargo de sus hijos. Cuando Él resucitó y Dios lo levantó de entre los muertos, Dios le dio toda potestad, toda potestad. Cuando Jesús resucitó ante los discípulos, dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, o sea que Él fue constituido Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Rey de este reino. Y Él entonces entrega su reino a sus hijos. Vamos a mirar la historia. Cuando el ángel apareció a María, en Lucas, vamos a mirar en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33. El ángel le dice a María, Lucas 1, 30, 33, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido un favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y lo pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Este es el anuncio de que el Rey verdadero ha llegado. Y a partir de ahí, el reino de Dios comenzó a ser predicado por Jesús. Usted sigue leyendo ahí en la cita que le acabo de mencionar, en Lucas capítulo 1. Y Jesús comienza y va por los pueblos y comienza a predicar. Y son las buenas nuevas, las noticias esperadas por todos, que no lo entendieron porque ellos esperaban un rey que venciera al imperio romano que gobernaba en ese tiempo. Y como él no derribó el imperio romano, entonces no le creyeron. Ellos no entendieron el mensaje, no habían comprendido las escrituras, es decir, los profetas, los salmos, los primeros 5 libros, no lo habían comprendido. El reino había venido porque el rey había venido. ¿Amén? Entonces Jesús vino a enseñar eso. Ahora vamos al capítulo 9 de Lucas. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Capítulo 9, 1 y 2 de Lucas. Habiendo reunido a los 12, Él llama a sus discípulos. Jesús les dio poder y autoridad, y escuche bien, poder y autoridad, para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 26, versículo 26, ahí mismo, en el capítulo 9. De ese mismo 9 dice: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Esa es la segunda venida. Pasemos al capítulo 10 de Lucas.
Lucas 10, versículo 9. Vuelve y les dice, sanen a los enfermos, y alguien que habla con autoridad lo dice, sanen a los enfermos que encuentran allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Capítulo 12, Lucas 12, 31. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Wow! Poder y autoridad. Nos entregó el reino. Y esta fue la misión que Él encarga a sus discípulos, que la cumplieron a cabalidad, y hoy nosotros podemos leer. Y así sigue a lo largo de Lucas. Sigue hablando de esa autoridad y cómo se usaba ese poder y esa autoridad. Miremos otra escritura, en Juan capítulo 18. En Juan 18 dice, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, no es como ustedes lo conocen. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, porque eso es lo que hacemos en este mundo, pelear. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús les está describiendo algo que ellos no conocen. Por eso se llama buenas nuevas, las nuevas de salvación, el evangelio. Entonces de esta manera el reino de Dios llegó a este mundo y se estableció, pero solo aquellos que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, porque han creído en la obra redentora del Padre, ejecutada a través de Jesucristo, son los que operan como luz, como sal en este mundo. ¿Y cómo operan? Con poder, llevando estas noticias nuevas a la humanidad y enseñándolas. Ahora escuche, hermano, no es su poder, es el poder que trae el evangelio, esa verdad. Amén. No es su poder, usted no trate de ser poderoso ante nadie. Deje que la palabra de Dios, lo que usted conoce, la buena nueva, salga y ella va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. En Juan capítulo 3, versículo 3, dice, Juan 3:3, y es indispensable que esto pase, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Esa es la charla que está teniendo Jesús con Nicodemo, un hombre que dominaba la ley y los profetas. Y le dice Jesús, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Tiene que nacer de la voluntad de Dios por medio de la fe para que sea regenerado y aprenden a caminar a cambiar de forma de vivir, como dice en Mateo 4:17. Recuerden que eso es arrepentimiento, forma de vivir, cambiar, arrepentidos, cambien de forma de vivir, no sigan viviendo de esa manera, porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesús lo está trayendo. Para aquellos que son humildes y están quebrantados por su pecado, oiga estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo en Mateo capítulo 5, el gran sermón del monte. Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Y ojalá usted fuera de las personas que apuntan las citas y las vuelven a repasar y piden sabiduría a Dios y meditan en ella. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de paz. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Y escuchen bien, hermano, todos estos términos no son los que conocemos o los que nosotros asociamos con lo que conocemos en el mundo. Por ejemplo, la justicia. Jesús no está hablando de ese tipo de justicia que nosotros conocemos. No está hablando de esa humildad que nosotros decimos conocer. No está hablando de los que sufren simplemente porque sufren. No está hablando de eso. Está hablando en términos del reino. Por eso hay que entender qué significa todo esto. ¿Amén? Entonces, los que sufren son los que sufren por predicar el evangelio. Son perseguidos por esto. Entonces, todo esto nos enseña cuál es nuestra posición.
cómo debe formarse con la revelación de la voluntad de Dios nuestro carácter. Con la revelación se forma nuestro carácter, es decir, la verdad de Dios la introducimos y vamos cambiando de manera de vivir. ¿Cómo debe brotar la pureza de Dios desde nuestro interior? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y que todo, absolutamente todo depende de Dios y no depende del poder humano. Entonces, ¿cómo sale una persona del reino de las tinieblas que será destruido y está siendo destruido porque la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres? ¿Y cómo entra al reino de la luz? ¿Qué hace una persona para ser librado del reino de las tinieblas al reino y entrar al reino del Hijo de Dios? Las personas deben saber que deben ser regeneradas. Esa regeneración viene por el poder de Dios y se da cuando creemos, porque entendimos la obra redentora, o sea que es una obra del cielo, de Dios. Usted debe arrepentirse o cambiar de forma de vivir, y no por sus fuerzas, sino por convicción en la enseñanza de Dios. Y cuando usted cree en esto, el Espíritu de Dios lo ayuda a usted en ese entendimiento para que usted, y le recuerda la palabra, para que usted salga del engaño. Amén. Y entonces eso implica que usted tiene que tener fe en la enseñanza de Dios a través de su palabra. Así que eso es una obra que el Espíritu hace para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y si usted es cristiano, entonces significa que ya no vive para este mundo o conforme a este mundo, porque por eso Él lo ha hecho nacer de nuevo, lo ha colocado para su servicio. Escuche bien, usted ya no vive para lo que vivía antes, persiguiendo lo que perseguía antes. Usted vive ahora para el servicio de Dios, de una manera especial, como lo dice en Apocalipsis. Vamos allá, Apocalipsis capítulo 1. Lea versículos 5 al 6. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. ¿De quién está hablando aquí? Aquí nos descubre. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Además, Cristo nos permite, mire bien, escuche bien, gobernar como reyes. Él es el rey de estos reyes, amén. O sea, no es cualquiera, no es el que la gente elige como rey, es el que ha creído y ha puesto su fe en la voluntad de Dios, Jesús ha hecho que nazca de nuevo, lo ha introducido a su reino, lo ha hecho su hijo, entonces este pasa a ser rey, amén. Y Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. De esta manera es que le servimos a Él, como reyes y sacerdotes. Reyes que tienen autoridad. ¿Sobre qué? Satanás. Satanás opera a través de la mentira, el engaño, amén, la simulación. Él se puede disfrazar de ángel de luz. Entonces nosotros llevamos la verdad, descubrimos, atacamos, tenemos autoridad sobre eso. No para humillar a la gente, no para maltratar o avergonzar a la gente. Amén. Y sacerdotes, vayan y oren por los enfermos para que sanen, liberen a los que están llenos de demonios. Amén. Enseñen la verdad. Entonces esto es un sacerdocio, intercedemos por ellos. Servimos a Dios de esta manera. Por eso, terminando el versículo 6, alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga el poder del mundo. Amén. Y esto va a suceder. Entonces no hay justicia humana que pueda satisfacer en absoluto el requisito de Dios para un cuidado, para un ciudadano del reino. Debe entender que usted es totalmente dependiente de Dios. No tiene nada que ofrecerle a Dios. Usted viene como un niño, sin méritos. Y Él es nuestro Rey. Entienda que el reino está aquí. El reino
está establecido en usted que ha nacido de nuevo. El rey está aquí y Él lo ha puesto a usted como rey en este mundo, a gobernar sobre la maldad. Dios vive, Jesucristo vive, el Espíritu Santo vive en su pueblo. Cristo en nosotros, quien es nuestra esperanza de gloria. Hermano, con esto termino esta cortica serie que espero le haya servido para identificar lo que es la luz y las tinieblas. Pero además para que usted entienda que usted no es simplemente una persona religiosa que practica una religión, que se congrega para participar de cosas dentro de esa congregación, sino que a usted le ha sido revelada una palabra de Dios de donde usted entiende que usted ha sido limpiado, escogido, seleccionado, adornado con la belleza del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, con una misión especial que es destruir la mentira de Satanás. ¿Cómo se destruye? Enseñando la verdad. Usted tiene una posición de privilegio. Usted tiene una posición de rey y de sacerdote. Usted es el reino de Dios en este mundo. Y tenemos una esperanza. Y la esperanza es la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él va a poner todas las cosas en su orden y luego entregará todo su reino al Padre Celestial. Yo espero que usted haya podido comprender todo esto y si no, pues lo invito a que nos escriba cualquier cosa que quiera escribirnos, tenga dudas, quiere que oremos por usted, en fin, hermano, escríbanos. No se me vayan todavía, por favor. Aquí les dejo otra información importante. Les pedimos que nos ayuden en nuestro ministerio para seguir adelante. Hacemos cosas con los dineros que recibimos, además de proporcionar el sustento del que vive de la palabra de Dios y cumplir con las obligaciones de nuestra congregación, pero también ayudamos a otras personas a que sigan adelante. Así que si usted lo hace por fe, bienvenido. No lo haga por obligación, por favor. Vamos a orar juntos, por favor. Allí donde está, simplemente levante su corazón a Dios. Él está ahí. Él está mirándolo. Él sabe lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted necesita. Él quiere que usted no se concentre en esas cosas porque Él las quiere proporcionar. Él quiere que usted entienda para qué ha sido señalado, escogido, limpiado, inserto en su familia. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, justo, fiel, porque aun cuando nosotros a veces fallamos, tú sigues siendo fiel y permaneces allí, Padre. Gracias por escucharnos, gracias, Señor, por enseñarnos, gracias por acompañarnos, gracias, Señor, por ser nuestra esperanza cuando todo alrededor se desvanece. Gracias porque tú eres, Señor, la salida, tú eres la puerta, tú eres el camino, Señor, porque tú eres la justicia, tú eres la verdad, Señor. Gracias, Padre. Síguenos conduciendo, Señor, en esta verdad y ayúdanos a vencer cada vez más, Señor, a Satanás y sus mentiras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.